Ecos, ecos, ecos. Theoroi. Comenzaré mi relato contándoles que lamentablemente quedé huérfana de padre a los 14 años. Mi papá, mi amado papá, perdió la vida de una manera que siempre me parecerá injusta, pues resulta que mi padre perdió la vida casi al instante cuando fue atropellado por un auto. Lo que más rabia me da es que quien conducía era el hijo de un político y gracias a las influencias de su padre no fue a prisión, a pesar de que cuando conducía estaba muy borracho, y por eso causó dicho accidente. Esa tragedia destruyó por completo a mi madre, y no solo en el plano sentimental, sino también en lo económico. Estaba muy preocupada, pues mi padre siempre fue el único que trabajó, mientras ella nos cuidaba en casa. Y ahora sin mi padre, no había quien lleve el alimento a la mesa. Entonces, aunque en ese momento yo aún tenía 15 años, sentí la obligación de trabajar para ayudar en casa, y con el apoyo de los vecinos y mi madre logré encontrar empleo en una panadería cercana. No fue fácil, pero cada peso que ganaba servía para cubrir los gastos de la casa. Aunque trabajaba mucho, nunca dejé de lado mi amor por los libros, siempre me gustó leer. Era buena estudiante, al menos eso decía la gente, y por más que no tuviera mucho tiempo para mí, me esforzaba por sacar buenas notas. Tenía 2 hermanas menores, ambas hermosas, de esas chicas que todos voltean a mirar cuando pasan. Yo no tuve la suerte de ser bonita, y esto se debió a que cuando nací, lo hice con una malformación de la mandíbula, llamada prognatismo mandibular clase 3. Tal vez esto suene muy científico para muchos y no sepan de qué se trata, pero aquí se los explico. Resulta que mis dientes estaban tan torcidos que me costaba sonreír y mi barbilla sobresalía de una forma muy notoria. Entonces por este defecto en mí, en el barrio los chicos me apodaban la boca de cajón. Ese era el cruel apodo que me perseguía donde fuera. Ya sabes cómo son los niños, ven una diferencia y la convierten en un chiste. Yo trataba de ignorarlo, pero era difícil, y en ocasiones me preguntaba por qué ellos tenían sonrisas perfectas y yo no. Pero así es la vida, con sus golpes duros que te enseñan a ser fuerte antes de tiempo. No sé si fue por mi apariencia o porque simplemente la vida me había puesto en ese camino, pero nunca fui de tener muchos amigos, y mi mundo giraba entre el trabajo, la escuela y mi familia. Me refugiaba en los estudios, quizás como una forma de demostrar que había algo en lo que podía ser realmente buena, algo en lo que nadie podría burlarse. Y a base de esfuerzo y sacrificio, logré graduarme en Derecho, en una universidad que para mí era un sueño inalcanzable cuando era niña. Aún recuerdo que el día de mi graduación fue uno de los más felices de mi vida, y ver a mi madre sonreír con orgullo fue todo lo que necesitaba para sentir que el esfuerzo había valido la pena. Pocos meses después de recibir mi título, la vida me dio la recompensa por tanto esfuerzo, ya que apliqué y aprobé un concurso público para trabajar en un tribunal. Sí, a mis 23 años, había logrado algo que muchas personas de mi edad aún soñaban. Y aunque mi corazón seguía vacío en el aspecto sentimental, sentía que al menos en lo profesional estaba avanzando. Sin embargo, esa sensación de que algo faltaba, de que había un hueco en mi vida, seguía ahí silencioso pero presente. Cuando empecé a trabajar en el juzgado, conocí a un tipo detestable que desde el primer día dejó claro que su único propósito era hacerme la vida imposible. Este tipo se llamaba Francisco, pero ahí le decían Pancho. Era uno de esos que se creen graciosos a costa de los demás y que siempre encuentran algo de que burlarse sin importar el daño que puedan causar. Y claro, mi apariencia le resultaba el blanco perfecto. No perdía oportunidad de hacer algún comentario hiriente o una broma pesada señalando lo fea que era. Lo irónico es que si alguien no tenía autoridad para hablar de belleza, era precisamente Pancho. No quiero sonar cruel, pero el tipo era realmente feo.
Tenía la piel llena de cicatrices y hoyos, resultado de haber abusado de esteroides en su juventud, o al menos eso se decía. Las secuelas de ese exceso de acné maltratado eran más que evidentes, y no solo era su piel, sino que todo en él resultaba repulsivo. También tenía el vicio del tabaco, fumaba sin parar, sus uñas eran amarillentas por la nicotina y su aliento era repugnante, por lo que era mejor mantenerse a distancia. Pancho no solo era un tipo físicamente desagradable, también lo era en sus hábitos y comportamientos. Era grosero, de esos que no pueden decir una oración sin meter una grosería, como si necesitara mostrarse rudo todo el tiempo. Tenía fama de borracho, de siempre estar endeudado, y había rumores más que justificados, de que andaba en cosas turbias. Entre algunos de esos rumores, se decía que conseguía certificados médicos falsos, medicamento para bajar de peso de manera ilegal, e incluso se cuchicheaba de que andaba involucrado en la venta de medicamentos para abortos clandestinos. Lo peor es que a pesar de todas estas historias, parecía intocable. Tenía un respaldo importante de los jefes, y todos sabíamos que quien se atreviera a enfrentarlo, estaba en problemas. Pancho tenía una desesperada necesidad de conseguir novia, aunque las razones eran obvias, pues como ya se los describí, nadie en su sano juicio aceptaría salir con alguien así. Siempre intentaba seducir a las abogadas que llegaban al juzgado, especialmente si eran bonitas. Tenía una táctica que todos conocíamos, y era que les pedía el número de teléfono con la excusa de dar seguimiento a su caso, pero por supuesto nadie se lo daba, o si de casualidad lo hacían, le daban números falsos. Entonces, cuando se sentía engañado dejaba ver su verdadera persona, y como venganza ocultaba documentos judiciales, para que esas abogadas no puedan cobrar sus honorarios. En otras ocasiones, hacía desaparecer expedientes retrasando los casos, y las abogadas tenían que ir a resolver todo personalmente. Y aunque todos sabíamos que era él, nunca había pruebas concretas. Incluso en una ocasión, un compañero trató de desenmascararlo, pero con sus sucios trucos, Pancho logró que lo despidieran. El muy sinvergüenza no solo se metía con las abogadas, también tenía fijación por las pasantes. Sí, esas chicas jóvenes que llegaban al juzgado a aprender y que eran apenas mayores de edad, estudiantes de secundaria o preparatoria. Y él, con más de 40 años encima, veía en ellas un objetivo fácil. Las bonitas eran las que recibían su atención desmedida, con comentarios piropeadores y coqueteos que a todos nos resultaban incómodos. Pero a las que no consideraba atractivas, a las que no encajaban en su distorsionada idea de belleza, las molestaba sin piedad, de la misma forma en que lo hacía conmigo. A mí en particular, me llamaba la bruja del 71, haciendo referencia al personaje de El Chavo del Ocho, y lo decía con una sonrisita, disfrutando de cada palabra. Pero lo cierto es que después de toda una vida de sufrir bullying, ya me había acostumbrado. Las burlas, las risas a mis espaldas, los apodos crueles, todo eso lo había vivido desde niña, y a estas alturas, Pancho no era más que otro en una larga lista de personas que intentaron hacerme sentir menos. Lo que él no sabía es que con cada burla y con cada apodo malintencionado, me hacía más fuerte, pues la vida ya me había enseñado a soportar y levantarme tras cada golpe. Aunque pensé que mi vida, hasta el final de mis días estaría llena de burlas por mi apariencia, no fue así, pues todo cambió cuando mi madre me convenció de operarme para corregir el problema de mi mandíbula. No fue una decisión fácil de tomar, el miedo al quirófano, la incertidumbre de cómo resultaría todo y el dolor que me esperaba me llenaban de dudas. Sin embargo, el deseo de dejar atrás ese reflejo que me atormentaba en cada espejo fue más fuerte. Después de la operación, apenas podía mover la boca, y por casi un mes, mi dieta consistió en alimentos licuados y semilíquidos. Me costaba hablar y masticar, pero cada día que pasaba, sentía que el sacrificio valía la pena. Entonces, poco a poco mi rostro comenzó a cambiar. Ya no era aquella chica con la mandíbula prominente y los dientes torcidos.
Comencé a sentir que mis rasgos se suavizaron, mi cara se fue armonizando, y para sorpresa de todos, empecé a parecerme más a mis hermanas. Mi madre me miraba con orgullo y aunque no me lo decía, sus ojos brillaban cada vez que me veía. Por fin la sombra de sentirme fea se disipaba, y con la dieta forzada tras la operación, también adelgacé, lo que solo intensificó el cambio en mi apariencia. Y con mi nuevo aspecto, las cosas en el juzgado también empezaron a ser diferentes, pero no del modo que esperaba. Uno de los cambios más inesperados y perturbadores que noté primero fue el comportamiento de Pancho. Sí, aquel hombre que había pasado años burlándose de mí, de mi aspecto, de mi vida, ahora intentaba coquetear conmigo. Lo ignoraba, no quería darle ni un segundo de atención y ni siquiera lo miraba a los ojos cuando intentaba hablarme. Para mi desgracia un día, se atrevió a pedirme una oportunidad, como si su acoso constante y su asquerosa conducta pudieran olvidarse solo porque ahora yo había cambiado físicamente. Esa fue una de las pocas veces en las que en lugar de ignorarlo le respondí, le dije con la mayor claridad posible que no quería nada con él y que jamás lo haría. Pensé que eso lo haría desistir, que tal vez se sentiría avergonzado o desanimado. Pero para mi sorpresa ocurrió lo contrario, y mis palabras solo lograron avivar su obsesión. Por esta situación, me quejé varias veces ante la dirección del juzgado, pero nada cambió. Entonces, cansada y buscando una salida, decidí que la única manera de librarme de Pancho era consiguiendo un traslado. Así que luché por un puesto en la oficina de un magistrado, y sabía que como abogada titulada, ese cambio no solo me libraría de Pancho, sino que también significaba un aumento de sueldo. Después de mucho esfuerzo, lo conseguí. Sin embargo, los trámites burocráticos para el traslado eran lentos y complicados, y durante ese tiempo, Pancho seguía con su acoso. Y fue en medio de esta espera, cuando todo empezó a volverse extraño. Recuerdo claramente que un día al regresar del almuerzo, encontré un chocolate en mi escritorio. No le di mucha importancia, ya que una compañera solía dejar dulces en los escritorios como un gesto amable, así que pensé que era un detalle de ella y lo comí. Pero desde ese día, algo dentro de mí empezó a cambiar, y no de manera positiva. Durante esa semana, sentí un dolor de cabeza constante, por las noches no podía dormir, y cuando estaba despierta todo me molestaba. Era tanto el mal humor que sentía, que me la pasaba peleando con compañeros y hasta con mi madre, algo que nunca me había pasado. Sin embargo, lo más extraño de todo fue que a pesar de mi irritación con el mundo, con Pancho era diferente. Por primera vez en años, no huí cuando apareció en mi área de trabajo, y simplemente lo ignoré, pues no sentí ese impulso automático de alejarme. Al salir de la oficina esa tarde, me dijo adiós con una sonrisa que me provocó escalofríos, y para no parecer descortés le respondí, hasta mañana compañero. Esa misma noche tuve un sueño muy extraño. Soñé con Pancho, y en mi sueño él se acercaba a mí con una rosa en la mano y me la ofrecía, pero cuando la tomaba, no olía a flor sino a un perfume femenino, un aroma fuerte y empalagoso. Luego sin previo aviso se acercaba y me besaba, pero el beso no era dulce ni romántico, sino invasivo e incómodo. En ese preciso instante me desperté sobresaltada, con el olor a perfume aún presente en mi memoria. Nunca había soñado con olores antes, y ni siquiera sabía que estos se podían soñar. Al día siguiente, una compañera de trabajo llamada Lupe se me acercó de forma inesperada. Ella era conocida por ser chismosa y algo envidiosa, pues siempre estaba metida en los asuntos de los demás, comentando sobre sus vidas, y su tono solía estar cargado de ironía. Nunca había tenido una relación muy cercana con ella, pero ese día me pidió prestado mi cepillo para el cabello. Esto se me hizo raro, ya que nunca habíamos compartido nada, pero lo hizo de una manera que me hizo sentir obligada a prestárselo, como si negarme fuera un acto de mala educación, y finalmente terminé haciéndolo. Al final de la jornada, cuando me disponía a salir de la oficina, noté que mi bufanda había desaparecido. Recordaba claramente que la había dejado sobre mi silla antes de ir a almorzar, pero ya no estaba.
En ese momento no le di demasiada importancia, pues el mal humor, el dolor de cabeza y esa sensación de estar desconectada del mundo seguían presentes. Pasé esa semana llena de malestares, y cuando llegó el sábado, sucedió algo que me dejó confundida. Soñé que estaba en una orgía. Era un sueño tan vívido y claro, que al despertar podía recordar cada detalle. Pero lo extraño no era solo el contenido del sueño, sino el hecho de que yo a mis casi 25 años, aún era virgen. Desperté sudada, con el corazón acelerado, y no podía sacarme de la cabeza lo vivido en ese sueño. Y después de esto, extrañamente mi personalidad cambió. Por ejemplo, en el trabajo empecé a actuar de manera atrevida, también comencé a usar faldas más cortas, y como si fuera poco, en el metro me encontraba mirando fijamente a la entrepierna de los chicos, algo que antes me habría causado muchísima vergüenza. Incluso una tarde, acepté ir a una discoteca con un grupo de compañeros del juzgado, algo totalmente fuera de mi carácter. Pancho también estaba en esa discoteca, y como siempre intentó abrazarme. Sin embargo, esa noche ni siquiera le presté atención, pues me presentaron a un chico encantador. Según me dijeron, era un estudiante universitario de educación física, y eso se notaba en lo bien formado que tenía su cuerpo. Era un chico muy guapo, de piel bronceada, cabello chino, y estuve besuqueándome con él toda la noche. Y cuando sentí que las cosas iban a ponerse más calientes, le envié un mensaje de texto a mi madre, diciendo que iba a dormir en casa de una amiga, pero como entenderás, eso era mentira y fui a dormir a la casa de ese chico. Tuvimos una noche de locura desenfrenada sin protección y por suerte no quedé embarazada ni contraje ninguna ETS, pero ahora entiendo que eso fue muy irresponsable de mi parte. Los días transcurrieron con normalidad y finalmente el día de mi transferencia a la oficina del magistrado llegó. Me sentí aliviada pensando que todo lo extraño quedaría atrás, ya que en la nueva oficina, el ambiente era completamente diferente. La gente era de clase alta, profesionales bien vestidos de modales impecables, y aunque el trabajo era intenso, con más responsabilidad, yo me sentía satisfecha. Fue en ese entorno donde conocí a Pablo. Él trabajaba en el mismo piso que yo, pero en otra oficina. No solo era atractivo físicamente, sino que también tenía un corazón noble y una mente brillante. Recuerdo que una noche él y yo salimos juntos del trabajo, caminábamos por un bulevar cercano a las oficinas y en un instante nos detuvimos para darnos un beso apasionado. Todo parecía normal, hasta que de pronto sentí la sensación de ser observada, y cuando levanté mi mirada para saber quién estaba cerca, lo vi. Era Pancho, estaba parado al otro lado de la calle, mirándonos fijamente con su rostro contorsionado por el odio y sus ojos llenos de resentimiento. Eso me dio una mala espina, y le pedí a mi novio que nos fuéramos, aunque no le expliqué el por qué. Y a partir de ese día, comencé a notar que mi vida se desmoronaba poco a poco. Todo empezó con el insomnio, y las noches que antes eran mi refugio para descansar, se convirtieron en una tortura. Dormía poco y mal, y cuando lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas inquietantes que me dejaban exhausta al despertar. El cansancio se apoderó de mí, de tal manera que me sentía como un muerto viviente. No tenía ánimo para nada, arrastraba los pies en el trabajo, y mi rendimiento cayó en picada. Cada día que pasaba me costaba más levantarme de la cama, y llegar a tiempo a la oficina se volvió una tarea imposible. Pero lo peor vino, cuando cometí un error grave en uno de los casos del magistrado. Obviamente mi jefe, quien hasta ese momento había mostrado paciencia y comprensión, decidió que ya no me quería en su oficina y sin muchas explicaciones me trasladaron a otro juzgado, pero esta vez estaba muy lejos. El trayecto para llegar a mi nuevo lugar de trabajo se volvió un suplicio, pues tenía que tomar 2 autobuses y aún así caminar un largo trecho. Aparte de todo esto, como si estuviese pagando por algo malo que hice, una tarde al regresar del trabajo me asaltaron. Fueron muy groseros, me dieron un par de golpes para llevarse mi cartera y me dejaron tirada en la calle.
Este suceso me dejó con mucho miedo y estuve a punto de renunciar, pero no lo hice pues necesitaba el empleo. Días después, físicamente también comencé a deteriorarme, engordé de manera descontrolada, algo que me acomplejaba más y aumentaba mi ansiedad. La gastritis me atacaba constantemente, las migrañas se convirtieron en mi sombra y mi piel, que siempre había sido normal, empezó a sufrir erupciones inexplicables. Cada día era una lucha, y tuve que faltar al trabajo en numerosas ocasiones para ir al médico. Mis compañeros en el nuevo juzgado me parecían distantes y fríos, como si no pudiera conectarme con nadie, me sentía aislada en un ambiente hostil, rodeada de personas desconocidas. Pero a pesar de todo lo malo que me estaba ocurriendo, Pablo seguía a mi lado. Me apoyaba para que no me diera por vencida, asegurándome que esa mala racha pasaría pronto y todo volvería a ser como antes. La situación dio un giro aún más extraño cuando Lupe, aquella compañera del antiguo juzgado, reapareció en mi vida. Un día, sin previo aviso, se presentó en mi casa, dijo que estaba pasando por el barrio y aprovechó para mostrarme ropa y bisutería que revendía. Aunque no era mi amiga íntima, tampoco quise ser grosera, así que le permití que entrara a mi casa para ver con tranquilidad lo que vendía. Lo que me pareció extraño fue que después de unos 3 minutos nada más, ella dijo que tenía que irse, pues había recordado que tenía que hacer algo urgente. Nada más antes de marcharse, me pidió que le prestara el baño para hacer sus necesidades. Días después de esa visita, mi madre encontró algo perturbador en su habitación. Resulta que en el fondo de un cajón en su armario, había un trapo viejo descolorido, y dentro de ese trapo enrollados, había cabellos blancos que parecían humanos. Cuando mi madre encontró esa cosa, horrorizada lo tiró todo al inodoro sin dudar. Lo curioso es que mientras ella me lo contaba, algo en mi mente hizo clic. Recordé que Lupe había ido al baño en esa área de la casa, justo donde estaba la habitación de mi madre, y fue inevitable pensar que ella había dejado ese trapo allí, con algún propósito que hasta ese entonces desconocíamos. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empeoraran drásticamente y mi madre, quien hasta entonces gozaba de buena salud, sufrió una arritmia grave. Tuvimos que internarla de emergencia y aunque su condición mejoró, quedó muy delicada. A partir de ese momento, los gastos médicos comenzaron a drenar nuestras finanzas. No solo era la salud de mi madre la que se deterioraba, sino que también nuestra perrita de nombre Lailita enfermó repentinamente. Tristemente, y a pesar de que gastamos mucho dinero en veterinarios y tratamientos, no logramos salvarla y murió. Incluso las plantas de la casa, que siempre habían sido frondosas y saludables, comenzaron a marchitarse y enfermar sin razón aparente. Como si todo eso no fuera suficiente, el golpe más fuerte vino cuando Pablo, mi único apoyo hasta ese entonces, terminó conmigo. Me quedé sola, sumida en una tristeza profunda y abrumadora, sin entender por qué mi vida se había vuelto tan caótica. Entonces, después de todo lo que había sucedido, decidí que era hora de buscar respuestas. Le comenté a mi madre que yo sentía que todo lo malo que nos estaba sucediendo no era normal y que deberíamos acudir a donde un sacerdote, un pastor o alguien quien nos pudiera orientar. Después de escucharme, me aseguró que el domingo acudiríamos a la misa matutina y platicaríamos con el padre de la parroquia, quien era amigo suyo. Pero tristemente no pudimos hacerlo, y la vida me golpeó nuevamente, pues mi madre, que había sido mi roca en medio de todo este caos, sufrió un infarto repentino. No hubo tiempo para despedidas ni para prepararse emocionalmente. El jueves en la noche estábamos reunidas cenando, y al siguiente día, simplemente ya no. Mi mundo se desmoronó por completo, pues la tristeza y el vacío que dejó su muerte eran imposibles de describir. Caí en una profunda depresión y en apenas 2 meses perdí 14 kilos. Entonces decidí que no podía seguir viviendo en la casa donde habíamos compartido tantos recuerdos y me fui a vivir con mi hermana mientras intentábamos desocupar la casa de nuestra madre para venderla. La vida con mi hermana fue un respiro, pero aún cargaba con un peso emocional enorme. Me sentía perdida,
flotando en un mar de dolor sin saber cómo salir de él. Y fue entonces cuando entró en escena doña Lola, la suegra de mi hermana. Ella siempre había sido una mujer muy amable conmigo, pero hasta ese momento no había tenido mucho contacto con ella. Doña Lola practicaba la santería, una religión que hasta entonces solo conocía de oídas, y no tenía un buen concepto de ella. Siempre había pensado que en esa religión sacrificaban animales o hacían cosas que yo no comprendía. Pero un día doña Lola, con una seriedad que no había visto antes, me dijo que realmente necesitaba acompañarla a su templo, o de lo contrario podría morir. Al principio dudé, mi mente estaba llena de estereotipos y miedos, pero también estaba desesperada por encontrar respuestas y soluciones. No dudé mucho en tomar una decisión, y finalmente accedí. Al entrar al templo, vi cómo éste estaba lleno de velas encendidas, estatuas de santos que no conocía con ofrendas de frutas y flores al frente de dichos santos. Y en el centro del templo, había un altar dedicado a los orizas, y alrededor del altar, estaban varias personas, algunos eran santeros y santeras, y otros, visitantes como yo. Doña Lola me tomó de la mano y me llevó hasta una santera, una mujer vestida con ropas blancas y adornos coloridos. Ella nos recibió con una sonrisa y nos invitó a sentarnos frente a ella. Luego comenzó a entonar cánticos y rezos, invocando a los orizas y pidiendo su presencia y ayuda. Después de un tiempo, la santera entró en un estado de trance, sus movimientos se volvieron más lentos y cerró sus ojos completamente. Entonces, con una voz grave y ronca, muy parecida a la de un hombre que fuma mucho, comenzó a hablar, y yo me quedé atónita, pues no entendía cómo eso podía ser posible. Doña Lola me explicó que uno de los orizas entró en el cuerpo de la mujer y que esa era la forma en la que ellos ayudaban a quien lo necesitaba. Aunque me gustaría mucho decir que desde ese primer día todo mejoró, estaría mintiendo, ya que durante ese primer ritual me desmayé. No sé si fue el cansancio emocional o alguna energía más fuerte, pero cuando desperté, estaba en el suelo, con alguien a mi lado quien me frotaba un algodón empapado de alcohol en mi nariz y en las manos, para hacerme reaccionar. Cuando estuve consciente, doña Lola me llevó de regreso a mi casa para que descansara un poco, pues me sentía muy mal. En su afán de ayudarme, no se dio por vencida, y en esa misma semana nuevamente me llevó a una ceremonia espiritual más fuerte. En esa segunda ocasión, la santera entró en trance y una entidad cuyo nombre prefiero no mencionar, tomó su cuerpo. Esa entidad me habló con una precisión que me dejó helada, me describió a Pancho físicamente, con detalles que solo alguien que lo conociera bien podría saber. Pero lo más impactante fue lo que me reveló sobre los trabajos que Pancho había hecho en mi contra. Según la entidad, Pancho había comenzado con un hechizo simple, uno que involucraba poner un dulce cargado con un trabajo, para que yo lo comiera y sintiera atracción por él. Pero como ya les conté, eso no sucedió. Entonces realizó otro trabajo, este en cambio fue un amarre amoroso, utilizando cabellos míos y una prenda personal. Sin embargo, ese amarre no funcionó como él esperaba. Para que un amarre funcione, me explicó la entidad, tiene que haber un vínculo previo, un contacto físico o una relación amorosa entre las dos personas. Y obviamente Pancho y yo nunca habíamos tenido nada de eso, éramos en el mejor de los casos, conocidos distantes. Entonces al fallar el amarre, Pancho cambió de táctica y se decidió por algo más agresivo. En esta ocasión realizó un trabajo para desinhibirme sexualmente, la idea era que me volviera obsesionada con el sexo, que perdiera mis inhibiciones y terminara aceptando salir con él. Y solo entonces, me explicó la entidad, el amarre del trabajo anterior podría surtir efecto. Luego de escuchar todo eso y recordar cómo me había comportado, todo comenzó a tener sentido. Desde mi comportamiento extraño, la forma en que empecé a actuar de manera coqueta y desenfrenada, hasta la mala suerte de los últimos meses. Pero ahí no terminó esto, y la entidad continuó hablando. Me dijo que cuando Pancho me vio besándome con mi novio, se dio cuenta que todo lo que hacía estaba fracasando. Esto le provocó celos,
odio, y esos sentimientos lo llevaron a tomar una decisión enferma, la cual era destruirme por completo. Entonces, para hacerlo, recurrió a un brujo experto, alguien que trabajaba con energías extremadamente poderosas, y juntos realizaron un trabajo en mi contra, en un cementerio. Este tipo de hechizo, según la entidad, era uno de los más fuertes y peligrosos que existían, pues la destrucción no era solo física, sino que también era espiritual, destinada a arruinar todos los aspectos de mi vida. Deshacer ese trabajo fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. No podía pedirle a nadie que lo hiciera por mí, tenía que hacerlo yo misma, también en un cementerio. Y lo que más me asustó fue saber que ese trabajo no desaparecería con un solo intento. Me explicaron que tendría que deshacerlo 7 veces, una vez cada 7 años, y en total, 49 años de mi vida serían necesarios para librarme por completo de esa magia negra. Cuando escuché aquello, me invadió una mezcla de desesperación y miedo, pero no había de otra, y debía enfrentarme a una realidad que nunca imaginé. Cuando empecé este proceso de rompimiento, la vida de mi antigua compañera de trabajo llamada Lupe se desplomó. Todo en su vida empezó a ir mal de una forma implacable, casi como si las fuerzas que había desatado para dañarme se hubieran vuelto en su contra. Lo más impactante fue que en su desesperación encontró refugio en la religión evangélica. Entonces, siguiendo las indicaciones de su nueva iglesia, un día vino a buscarme y me contó lo que había hecho para tratar de convencerme de que me uniera a su fe. Admitió que había sido ella quien colocó el chocolate en mi escritorio, también fue quien tomó mis cabellos del cepillo, y quien robó mi bufanda para completar el amarre que Pancho tanto deseaba. Dijo que había hecho todo esto, porque Pancho le había pagado una fuerte suma de dinero, ya que él deseaba tenerme sin importar lo que le costara. También me platicó que Pancho había llevado todas mis pertenencias a un brujo que se especializaba en trabajos extremadamente fuertes, y el costo de este trabajo fue tan elevado, que Pancho tuvo que pedir un préstamo para poder pagarlo. Aquella confesión fue como si me echaran un balde de agua fría. Recordar cada uno de esos momentos trágicos y tristes, y saber que fueron parte de un plan cuidadosamente orquestado, me llenó de rabia y tristeza. Pero sin embargo, el destino ya había comenzado a hacer justicia, y aunque no me alegra, tampoco me entristece saber que Pancho sufrió enormemente antes de morir. Sí, murió hace un par de años atrás, de una forma tan horrible que ni siquiera con todo lo que me hizo, le habría deseado algo así. Pero las fuerzas que él desató en su intento de destruirme terminaron devorándolo a él. Y aunque durante mucho tiempo sentí una profunda rabia por lo que me hicieron, en el templo me enseñaron a que no tenía que aferrarme a esos sentimientos de odio, porque las leyes divinas serán quien los juzguen. Ahí también me hicieron ver que existe la brujería, la magia y el mundo espiritual. Sin embargo, debo confesar que nunca supe, por ejemplo, el significado de ese trapo con los cabellos que mi madre encontró en su cuarto. Ni siquiera Lupe sabía qué era, ella solo siguió las instrucciones que Pancho le daba. Y una de las preguntas que me sigue atormentando es si la muerte de mi madre se debió a causas naturales o si fue causada por el mismo Pancho. Mi vida empezó a mejorar significativamente a partir de 2007, justo después de haber destruido la primera parte de ese poderoso trabajo de destrucción que me hicieron. Sin embargo, mi lucha no terminó ahí, y en 2014 realicé el segundo rompimiento, y fue solo entonces cuando empecé a sentir que las cosas realmente comenzaban a cambiar para bien. Aún me faltan 5 entierros por destruir, ya que repito, son 7 en total, uno cada 7 años. Quiero dejar en claro que yo no hago nada, ni sé exactamente en dónde están dichos entierros. Pero cada vez que pasan los 7 años voy donde la santera, y ella me dice a dónde exactamente debo ir, saco lo que sea que está enterrado, luego se lo llevo a ella, y sabrá Dios cómo ella destruye eso. Actualmente tengo 36 años, me casé en 2015 y estoy esperando a una niña. La alegría de estar embarazada me ha traído una paz que creí que nunca volvería a sentir.
Hoy valoro mucho cada aspecto de mi vida, y aunque no puedo ofrecer pruebas tangibles de lo que me sucedió, sí puedo compartir mi historia. Espero que si alguien está pasando por algo similar, busque ayuda pronto, ya sea en una iglesia, o con un santero, o una bruja de las buenas, para que los libren de la maldad de quien sea que los está enfermando. Y a quienes se dedican a hacer esos trabajos, solo puedo decirles que estén muy alertas, porque todo el mal que siembran inevitablemente regresa, y cuando lo hace con más fuerza. Esa es mi historia. Una historia que me ha marcado profundamente, pero que también me ha dado la fuerza para seguir adelante. Un gran abrazo para ti y te deseo mucho éxito con tu canal. Ojalá que mi relato pueda ser de ayuda o consuelo para quienes lo necesiten. Queridos amigos de YouTube, les damos muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Como siempre les pedimos que si esta historia les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Recuerden que eso es un gran apoyo para nosotros, y gracias a estos gestos de cariño, podemos seguir trayendo más relatos. Gracias y hasta el próximo video.